Imagina una isla que se comporta como una novela de viajes. Costas que suspiran sal, dunas que esconden habitaciones antiguas y un viento que sabe demasiado. Ahora añade barcos largos con cabezas talladas como si fueran peines enfurecidos y hombres que miran el horizonte calculando no solo dónde saquear sino dónde quedarse a vivir. Esa imagen, un poco violenta y muy práctica, es la que los arqueólogos desenterraron en Gran Bretaña. No un estandarte único, sino una serie de pistas desperdigadas que cuentan una historia de invasión, comercio, mezcla y resistencia. Aquí no buscaremos héroes ni villanos edulcorados. Buscaremos huellas en la arena, copas doradas que cambiaron de manos y huesos que llevan la historia grabada en cicatrices. Si creías que los vikingos fueron solo guerreros con casco ridículo, relájate. La tierra tiene ganas de corregirte. La costa de Harris parece un lugar hecho a medida para quien sabe llegar por mar. Playas anchas donde un barco largo se deja empujar hacia la orilla con elegancia brutal, dunas que ocultan suelos con capas como una tarta mal apilada, y debajo, estratos que guardan despedidas y comienzos. En una excavación reciente en un lugar cuyo nombre suena a eco nórdico, los especialistas toparon con algo que hace a los historiadores sonreír: cambios en el patrón de las casas. Donde antes había viviendas redondas, esas construcciones redondeadas de la Edad del Hierro, que parecen abrazar al viento, aparecían trazas de estructuras más rectangulares, un aire escandinavo que no admite casualidades. ¿Significa eso que llegaron, plantaron una estaca cultural y se quedaron? Tal vez. O tal vez fue un intercambio más elegante, una taza de esteatita importada, una técnica aprendida, una costumbre adoptada. Un pequeño fragmento de cuenco de piedra jabón, por sí solo, actúa como pasaporte. Cuando aparece donde no debería, anuncia contacto. Justo al lado, la isla de Lewis nos regala una pieza de teatro material, las famosas piezas de ajedrez de Lewis, talladas en marfil, con reyes que parecen contener historias en la mirada y peones que muerden sus escudos como si fuera una broma esculpida. ¿Fueron perdidas por un mercader distraído o enterradas por un noble con prisas? La arqueología, que rara vez logra confirmar la anécdota romántica, sugiere que ese conjunto pudo pertenecer a alguien de alto rango en un reino escandinavo gálico, un retazo de poder que sobrevivió al paso del tiempo. Los artesanos que las tallaron conocían rostros, telas y armas. No inventaban un imaginario, copiaban la realidad. Cuando examinamos esas figuras percibimos manos que saben de espadas, túnicas que respetan rangos y talladores que, con paciencia, preservaron una jerarquía social en miniatura. Si viajamos hacia el sur, la narrativa cambia de paisaje a ciudad. York. Jorvik, en la boca de los nórdicos, pasó de ser un blanco a un hogar. Aquí la invasión ganó trazo urbano, calles en cuadrícula, almacenes frente al río y una población que mezcló linajes. Los restos de la vida cotidiana emergen como una novela en capítulos pequeños, un inodoro que funciona como archivo de lo invisible, desechos domésticos que nos cuentan dietas, movimientos comerciales y modas, patines de hueso que no sirven para bailar sino para desplazarse sobre nieve y hielo como si fueran un pragmático par de esquís, cuentas de ámbar que traen al paisaje báltico a la orilla de luz. En York no solo hay saqueo, hay planificación, familias, mercados y una economía que se teje por hilos largos y a veces lejanos. La violencia también habla, y lo hace con la voz más cruda: huesos atravesados, cráneos fragmentados, carbonización que petrifica escenas de pánico. En Oxford, una fosa con decenas de esqueletos arroja luz sobre la brutalidad de episodios históricos como la masacre del Día de San Brices. Los análisis osteológicos no son novelas, son testimonios fríos, heridas punzantes en la espalda, tajos en la mandíbula, con evidencias de quemaduras que sugieren una violencia que no buscó solo matar sino humillar. La datación por radiocarbono, siempre precavida, sitúa esas muertes en un rango que permite pensar en una fecha concreta, y el perfil de las víctimas, jóvenes, con dieta marina, hila lo posible, podrían haber sido, de hecho, daneses atrapados por un ajuste de cuentas étnico-político. No es una conclusión absoluta, pero es un panorama que obliga a considerar que la historia no es solo conquista, es aviso, venganza y, a menudo, limpieza. Y luego está el brillo de lo que llamamos tesoro,
pero que debería definirse con más cariño como una cápsula del tiempo que estalló en un campo. El tesoro del Vale of York, encontrado por detectores de metales, gente que a veces recibe el reproche de profanar y a veces el aplauso de revelar, apareció como una colección que condensaba lo global. Monedas procedentes de lejanas tierras islámicas, piezas de plata apiladas en formas usadas como moneda de peso, una copa dorada de origen franco que parece querer contarnos una historia clerical o ritual. Hallar un dirham junto a un trozo de plata hackeada y una moneda del rey que proclamaba ser rey de toda Bretaña es como encontrar, en una habitación, un pasaporte, una tarjeta de crédito y una fotografía familiar. Son claves para ubicar momentos y movimientos económicos. Mientras tanto, en las Hébridas y en las islas del norte, la vida cotidiana emerge sin grandilocuencia. Peines tallados que insinúan una industria casera o especializada, agujas de hueso que sostienen peinados y capas, objetos que se pierden en el barro y que siglos después devuelven la intimidad de una mano que se preocupó por lucir bien. The Udall, en Northwest, es una pila de cosas perdidas que se vuelven argumentos sobre estética y economía doméstica. La abundancia de peines sugiere no solo hábitos sino producción, probablemente destinada al comercio local e incluso a la exportación dentro del mundo nórdico. En Orkney, los brogs y asentamientos en acantilados cuentan otra preferencia vikinga, sitios que buscan ser vistos y ejercer control. Son lugares tan expuestos que la elección parece deliberada. Ser visible es un modo de poder. Allí, objetos como un tablero de juego tirado a un muladar nos recuerdan que la alta política cohabitaba con el entretenimiento, que un jefe podía exigir suministros mientras su gente discutía sobre piezas en un tablero. Runas grabadas en tiras de bronce aparecen como mensajes truncos que la modernidad no siempre descifra. Son notas de bolsillo de una época que no quiso dejar cartas largas, sino recordatorios compactos. York, o mejor dicho Jorvik, fue mucho más que una ciudad conquistada. Fue la declaración inmobiliaria más atrevida de los vikingos en suelo inglés. Allí no llegaron únicamente con espadas y antorchas, llegaron con cinta métrica mental, con ideas sobre cómo distribuir calles y levantar almacenes frente al río como si se tratara de un puerto moderno. Es irónico pensarlo, la fama de los vikingos está cimentada en incendios, pero lo que dejaron aquí fueron cimientos. La arqueología urbana en Ungate reveló esa dualidad deliciosa. Bajo capas de suelo que parecen las páginas mal apiladas de un libro, aparecieron restos de casas alineadas como si alguien hubiese diseñado un plano urbano. Y entre esas casas, pozos que funcionaron como letrinas colectivas. Sí, los excrementos son literatura para arqueólogos. Allí se leen dietas, parásitos intestinales, residuos de comida que cuentan más de la vida diaria que cualquier saga escrita siglos después. Los vikingos de Jorvik no solo sabían blandir hachas, sabían criar familias, planificar calles y, de paso, dejar basureros que ahora son bibliotecas de huesos de pescado y semillas. Lo fascinante es cómo esta planificación urbana vino acompañada de un apetito comercial que no conocía fronteras. De Whitby bajaba el azabache, negro y pulido, convertido en colgantes con agujeros mal centrados pero cargados de estética. Desde el Báltico llegaban cuentas de ámbar, pequeñas gotas fosilizadas que atravesaban mares para adornar cuellos en un pueblo lejano. Y desde las estepas y mercados del mundo islámico entraban monedas de plata, dirhams que viajaron más que cualquier embajador. Así, York se convirtió en un mercado global a banda letre. La plata hackeada es un ejemplo delicioso de pragmatismo económico. Olvida las monedas relucientes con bustos imperiales. Aquí la riqueza se medía cortando y pesando. Una pulsera podía terminar convertida en trozos. Un broche podía mutilarse en fragmentos de metal. No había romanticismo en la transacción, había cálculo. El peso era el rey, no la forma. Y este sistema, lejos de ser rudimentario, era un mecanismo sofisticado de circulación monetaria. Piensa en ello como una tarjeta de débito de hueso y metal, fragmentos que servían para comprar, comerciar, sobrevivir. Los vikingos no llegaron a York para fundar un paraíso bucólico. Llegaron porque la ciudad era estratégica, un puerto fluvial conectado con rutas hacia el norte y el sur, un punto desde donde extender brazos comerciales y militares.
Jorvik se convirtió en capital de un territorio danés que los anglosajones tuvieron que aceptar en tratados que más parecían capitulaciones. Y aún así, en esa ciudad, la convivencia se impuso por necesidad. Vikingos y anglosajones compartieron calles, mezclaron costumbres y forjaron lo que los arqueólogos llaman cultura anglo-escandinava. Lo más provocador es que, en Jorvik, los vikingos demostraron ser más que bárbaros itinerantes, fueron arquitectos sociales. Construyeron un tejido urbano donde la economía convivía con la religión, donde las casas se organizaban no al azar sino en cuadrícula, y donde la letrina era tan importante como el almacén. Y eso desmonta la caricatura, porque si algo nos enseña la arqueología es que una civilización no se mide solo por sus batallas, sino por su basura organizada. A mitad de este recorrido, hago una pausa necesaria para recordarte algo. Estás leyendo la reconstrucción de un pasado que todavía palpita bajo nuestros pies. Si quieres seguir descubriendo estas historias que mezclan huesos, tesoros y ciudades invisibles, suscríbete ahora mismo a Difusión Global. Allí seguimos destapando lo que la Tierra aún esconde, sin adornos innecesarios, directo y provocador, como debe ser. Volvamos al terreno. La presencia vikinga en Gran Bretaña no se entiende sin el trasfondo de violencia intermitente. Las ciudades podían ser planificadas, pero el campo conocía el rugido de incursiones. Y a veces, la violencia alcanzaba niveles que parecían diseñados para borrar pueblos enteros. La masacre del día de San Brices es uno de esos episodios. El rey Etelredo el Indeciso, cansado de pagar Dangeld, tributos en plata que los vikingos cobraban como mafias marítimas, decidió cambiar las cuentas con sangre. Ordenó la matanza de daneses establecidos en la isla, un acto que transformó la sospecha en exterminio. Los restos encontrados en Oxford nos devuelven el eco de esa jornada. Huesos de hombres jóvenes de entre 16 y 25 años presentan heridas de filo múltiples, cortes en la mandíbula, perforaciones en la pelvis, puntazos en la columna. Algunos esqueletos muestran signos de haber sido incendiados, como si el asesinato no hubiera bastado. Los arqueólogos que reconstruyen esos cráneos rotos no hablan de héroes ni villanos, hablan de violencia desbordada. Y la datación radiocarbónica nos deja dentro de un rango temporal que encaja con aquel día de noviembre del año 1002. Esa masacre demuestra que la historia no es una lucha lineal entre invasores violentos y locales pacíficos. Aquí, los roles se invierten. Los anglosajones, bajo orden real, fueron verdugos. Y los vikingos, a quienes siempre imaginamos como depredadores, aparecen como víctimas. El suelo británico, una vez más, se convierte en archivo de ironías históricas. El contraste es brutal. Mientras en York, un grupo de escandinavos levantaba almacenes y planificaba calles, en Oxford otros eran perseguidos y abatidos sin piedad. Este doble rostro define la presencia vikinga en Gran Bretaña: integración y exterminio conviviendo, comercio y masacre coexistiendo, urbanismo y hogueras de huesos ardiendo en paralelo. El hallazgo del tesoro del Vale of York no es simplemente un golpe de suerte arqueológica, es un recordatorio de que, a veces, la tierra guarda mejor los secretos que cualquier crónica escrita. Imagina el momento. Un padre y un hijo con detectores de metales, más preparados para encontrar una lata oxidada que para tropezar con uno de los conjuntos vikingos más extraordinarios en más de un siglo. Y de pronto, la pala se hunde, la tierra cede y aparece una copa de plata dorada que parece haber estado esperando, durante 1000 años, el instante justo para volver a ver la luz. Este tesoro contenía más de 600 monedas y decenas de piezas de plata. Pero no es la cantidad lo que deslumbra, sino la historia que cada objeto arrastra consigo. La copa, por ejemplo, no fue fabricada en Escandinavia ni en Inglaterra, su origen apunta al Imperio Franco. Decorada con niello negro que contrastaba con el brillo dorado, era un objeto con carga simbólica y probablemente religiosa. Que terminara en manos vikingas solo tiene dos explicaciones plausibles: botín tras un saqueo o tributo entregado con resignación. Y si además sobrevivió durante generaciones hasta convertirse en contenedor del tesoro, entonces no hablamos solo de un vaso, hablamos de una reliquia familiar, un símbolo de continuidad en un mundo marcado por la inestabilidad. La composición del tesoro nos habla de una mentalidad pragmática. Junto a piezas de joyería completas aparecen fragmentos cortados deliberadamente. Pulseras partidas, broches mutilados,
La plata no era un adorno eterno, era capital en movimiento. En la economía vikinga, lo bello se transformaba en útil con la misma naturalidad con la que hoy alguien cambia un anillo por efectivo. No había contradicción entre estética y funcionalidad. Un broche podía pasar de ornamento de élite a moneda de cambio sin perder dignidad en el proceso. Lo más provocador de este hallazgo es cómo conecta rincones del mundo que, en apariencia, no deberían tocarse. Entre las piezas aparece un dirham, moneda islámica que probablemente viajó desde regiones tan lejanas como Afganistán. Ese pequeño círculo de plata, con inscripción árabe, terminó enterrado en un campo del norte de Inglaterra. ¿Cómo llegó allí? A través de redes comerciales que los vikingos tejieron con audacia, moviendo mercancías desde el Báltico hasta el Medio Oriente. Este dirham es más que una moneda. Es la prueba de que la globalización medieval no empezó en ferias europeas ni en caravanas asiáticas, sino en barcos largos impulsados por hombres que sabían negociar tanto como saquear. El tesoro también incluye monedas anglosajonas, entre ellas una particularmente simbólica, un penique acuñado bajo el reinado de Atelstan, proclamando con orgullo su título de rey de toda Bretaña. El mensaje era político, casi propagandístico. Aquí está el monarca que logró expulsar a los vikingos y unificar el reino. Pero la ironía es deliciosa. Esa moneda terminó dentro de un cofre vikingo. El símbolo de poder anglosajón pasó a engrosar el capital escandinavo, como si el destino hubiera querido reírse un poco de los discursos oficiales. Cada objeto de este tesoro es una línea en un relato que combina familia, comercio y política. Hay joyas que hablan de estatus, monedas que cuentan historias de conquista, fragmentos de plata que revelan prácticas de intercambio. Juntos forman la biografía de alguien que, sin duda, ocupaba un lugar alto en la jerarquía social. ¿Un jefe local? ¿Un comerciante poderoso? ¿Un guerrero con ambiciones de noble? Nunca lo sabremos. Lo único seguro es que ese individuo decidió enterrar sus riquezas en un momento de peligro, probablemente en medio de los conflictos entre anglosajones y vikingos por el control del norte de Inglaterra. El hecho de que nunca regresara por ellas añade una capa trágica. Ese hombre, que acarició estas piezas, que midió su peso, que quizás presumió de ellas en un banquete, desapareció de la historia sin poder reclamar lo que era suyo. El tesoro se convirtió en tumba simbólica de una vida truncada. Para nosotros, sin embargo, es una ventana invaluable. Nos deja ver cómo los vikingos manejaban el dinero, cómo pensaban sus intercambios y cómo tejían sus redes más allá de la violencia. El tesoro del Vale of York también nos enseña una lección sobre memoria cultural. Durante siglos permaneció oculto, invisible, como si la tierra lo protegiera de saqueadores modernos. Cuando finalmente fue descubierto, no solo reescribió la arqueología de la época, sino que reveló que la riqueza vikinga no era una suma de botines improvisados, sino el resultado de conexiones profundas, una red de contactos que unía aldeas nórdicas, ciudades inglesas, talleres francos y mercados islámicos. No es casualidad que muchos arqueólogos hablen del tesoro como una cápsula de globalización medieval. Dentro de esa copa dorada se condensa el espíritu vikingo, movilidad, pragmatismo y audacia. Cada fragmento de plata cortada es un recordatorio de que, para ellos, la economía no estaba separada de la guerra ni del comercio. Todo era parte del mismo juego. La violencia abría rutas, el comercio las consolidaba, y los objetos viajaban con tanta rapidez como las noticias. Y si lo piensas, hay algo profundamente humano en esa mezcla de orgullo y miedo. Alguien acumuló durante años, heredó piezas de generaciones anteriores, añadió monedas extranjeras, completó su tesoro con fragmentos de joyas cortadas, y al final, cuando la tormenta política se acercaba, lo enterró con la esperanza de volver. Ese regreso nunca ocurrió, y es ahí donde nosotros entramos en escena, siglos después, interpretando lo que dejó atrás. El tesoro del Vale of York no es solo arqueología, es psicología en plata y oro. Nos muestra a un hombre atrapado entre la riqueza y la inseguridad, entre el deseo de conservar y la necesidad de esconder, entre la certeza de su estatus y el miedo a perderlo todo. Y eso, más allá de las cifras y el brillo, es lo que lo hace tan poderoso. Es la confesión muda de alguien que nunca imaginó que su secreto terminaría contado a extraños 1000 años después.
Si los tesoros de plata y oro nos hablan del poder y la política, los objetos que se escapan de los bolsillos nos hablan del ser humano. Y Diudal, en Northwest, es precisamente eso, un archivo de descuidos. Allí, durante décadas de excavaciones, los arqueólogos recogieron no cofres ni espadas, sino cientos de cosas pequeñas, aparentemente banales, que en conjunto cuentan una historia enorme. Imagina cientos de alfileres de hueso, pequeños, frágiles, tallados con paciencia. No eran lujos escondidos bajo tierra, sino instrumentos de la vida diaria. Sujetaban capas, cerraban túnicas, fijaban cabellos en un peinado que buscaba mantener el orden en medio del viento atlántico. No eran simples herramientas, eran el recordatorio de que incluso en un mundo duro y violento, había espacio para la estética, para lo personal, para el detalle íntimo de un mechón bien recogido. Y luego están los peines. Los peines. No uno, ni dos, ni 10, cientos. Tadallados en hueso, con diseños que incluyen cabezas de caballos, círculos perforados, líneas simétricas. Piénsalo bien. Cuando una sociedad produce peines en tal abundancia, no estamos ante caprichos aislados, estamos frente a una industria. Los arqueólogos sospechan que en Diudal existió una producción a gran escala de peines, quizá para uso local, quizá para intercambio en redes comerciales. Lo fascinante es que esos objetos, que cualquiera podría considerar triviales, son en realidad indicadores de economía, de moda y de identidad cultural. Un peine no es solo un peine. Es la declaración de que quieres presentarte al mundo con dignidad. Y en las sociedades vikingas, donde la apariencia también era un lenguaje, el cuidado personal tenía valor. La abundancia de estos objetos nos obliga a replantear la imagen de los vikingos como hombres desaliñados de barba enmarañada. La realidad arqueológica nos dice que, probablemente, eran más vanidosos de lo que imaginamos, atentos a cómo se mostraban en público, preocupados por mantener cierta pulcritud que, en su contexto, equivalía a estatus. Diudal también devuelve otro tipo de hallazgos, agujas, cuentas, pequeños utensilios que se perdieron en la rutina. Un alfiler caído al suelo, una aguja olvidada en la tierra, un peine roto tirado en la basura. Son errores humanos, descuidos, pero hoy son las claves que tenemos para reconstruir lo que comían, cómo se vestían, qué les importaba. Y aquí surge una de las ironías más bellas de la arqueología. Lo que se pierde sin importancia en un segundo se convierte en testimonio eterno para los siglos. El trabajo arqueológico en Diudal fue monumental. Décadas de excavación, capas y capas de estratigrafía, informes provisionales que parecían multiplicarse más rápido que las interpretaciones. Ian Crawford, uno de los principales responsables del proyecto, dedicó su vida a ese lugar. Y aunque no logró publicar todo en vida, el legado quedó en miles de objetos que todavía hoy se estudian. La arqueología, al fin y al cabo, es un diálogo entre generaciones. Lo que un investigador recoge, otro lo interpreta y otro más lo convierte en relato. Lo fascinante de este sitio es que nos recuerda que la vida cotidiana sostiene la historia tanto como las grandes batallas. Los objetos mundanos son los que, en silencio, mantienen a las sociedades en pie. Sin peines, sin alfileres, sin utensilios, no hay vida posible. Y es allí, en lo cotidiano, donde entendemos que los vikingos no eran solo conquistadores o comerciantes, sino también padres, madres, hijos, vecinos. Gente que vivía, reía, discutía y, de paso, dejaba caer un peine en el barro. Cuando observamos en un museo una vitrina llena de esos objetos, es fácil caer en la tentación de pensar que son piezas repetitivas. Pero si los miramos con atención, vemos que cada uno tiene un toque distinto, un tallado más profundo, una decoración más caprichosa, una fractura que revela cómo se usó. Cada peine tiene detrás un artesano y un usuario, y esa relación es tan personal como cualquier objeto que llevamos hoy en el bolsillo. Diudal es, en suma, un recordatorio de que la arqueología no se trata solo de tesoros escondidos, sino de lo que la rutina deja atrás. Y que, al final, lo que más perdura no son las joyas doradas, sino las cosas pequeñas, los objetos que acompañaban a la gente en su día a día, los que cayeron sin querer y los que, siglos después, se convierten en nuestra manera de mirarlos a los ojos. Las islas de Orkney son un paisaje donde la historia parece empeñada en resistirse al olvido.
Imagina acantilados castigados por vientos que cortan como cuchillas y un mar que nunca se calma del todo. Allí, en medio de un escenario que parece poco apto para la vida cotidiana, los vikingos decidieron instalarse y, más aún, convertir estas islas en un centro de poder nórdico en Escocia. No eligieron un sitio cómodo ni fértil, eligieron un lugar visible, expuesto, estratégico. El mensaje era claro: aquí estamos, y todos deben saberlo. Uno de los escenarios más impresionantes es el Broch de Dyrnes, un asentamiento en lo alto de un promontorio de roca pura. 30 metros de elevación natural, un lugar difícil de acceder incluso hoy, con escaleras improvisadas y viento que amenaza con arrancarte la piel. ¿Por qué vivir allí? La respuesta es política tanto como práctica, porque desde allí se domina la vista del mar, porque ser visto era tan importante como ver. Levantar una sala de banquetes en un sitio así era una declaración de poder. No solo controlabas el horizonte, obligabas a todo viajero que entrara al archipiélago a reconocer tu autoridad. Dentro de estas casas excavadas en la roca, los arqueólogos han encontrado restos que cuentan historias menos solemnes. Un tablero de juego, por ejemplo, hallado en lo que fue básicamente un basurero. Alguien lo arrojó, roto o quizá ya inútil, y siglos después aparece como testimonio de que la vida vikinga incluía momentos de ocio, de distracción, de estrategia recreada en piezas sobre un tablero. Probablemente se trataba del Enfatafl, un juego popular en Escandinavia, mezcla de ajedrez y guerra de guerrillas, donde las piezas simulaban asedios y defensas. En un entorno tan hostil como Dyrnes, este tablero era algo más que un pasatiempo. Era una forma de pensar la guerra en miniatura, de entrenar la mente para los desafíos reales. Lo irónico es que estos hallazgos, tan humildes, hablan tanto de la sociedad como los tesoros más brillantes. Un tablero tirado a la basura nos dice que había tiempo libre, que había jerarquías que permitían a algunos dedicarse al ocio, mientras otros aseguraban el sustento. Nos habla también de estatus. No cualquiera podía tener un juego así, y menos aún darse el lujo de descartarlo. Pero Orkney guarda otra sorpresa: runas, pequeñas inscripciones grabadas en tiras de bronce que han puesto a los especialistas a rascarse la cabeza. Las runas eran el sistema de escritura de los pueblos nórdicos, pero no eran un alfabeto fijo, cambiaban con el tiempo y la región, mezclando signos que a veces parecen familiares y otras veces indescifrables. Encontrar un fragmento con runas en Dyrnes es como descubrir un mensaje de texto en clave de hace 1000 años. Sabemos que alguien quiso decir algo, pero el contenido exacto se escapa. Los expertos que han intentado descifrar estas inscripciones reconocen algunas letras, incluso combinaciones que podrían formar palabras, pero los textos aparecen abreviados, comprimidos, como si fueran notas rápidas o siglas entendidas solo por los iniciados. Esa brevedad recuerda a nuestros propios hábitos de escribir con prisas, reduciendo frases a símbolos que solo ciertos grupos comprenden. En otras palabras, las runas de Dyrnes son un recordatorio incómodo. Los vikingos también tenían su jerga privada, sus abreviaturas y sus códigos. Y nosotros, siglos después, seguimos intentando descifrarlo sin garantía de éxito. Lo fascinante es que estas runas aparecen en un contexto donde todo indica que los vikingos habían trasladado a Orkney no solo su fuerza militar, sino su cultura entera. Casas excavadas y revestidas con piedra, techos de turba, juegos de mesa, runas en objetos cotidianos. No estamos ante invasores de paso, sino ante colonos que implantaron su forma de vida en un paisaje remoto. La arqueología aquí no muestra saqueo ni violencia, sino continuidad cultural. Una familia viviendo en casas diseñadas para resistir tormentas, un jefe que controla la vista marítima desde su salón, gente que dedica tiempo a juegos y a grabar mensajes en tiras de metal. Es un retrato distinto, menos espectacular que un tesoro y menos brutal que una masacre, pero igualmente revelador. Lo que Orkney nos deja claro es que el mundo vikingo no fue solo un relámpago de violencia que arrasó costas, fue un proceso de asentamiento, de adaptación y de poder simbólico. Porque vivir en lo alto de un acantilado expuesto a todos los vientos no era práctico, pero sí era un gesto de autoridad. Era, en términos modernos, una pancarta de piedra y turba gritando: aquí mandamos nosotros.
Si juntamos todas las piezas, el mosaico vikingo en Gran Bretaña deja de ser un cuadro en blanco y negro para convertirse en un tapiz lleno de ironías. Porque los vikingos fueron todo lo que se dice de ellos, y lo contrario también. Saquearon monasterios, sí, pero también fundaron ciudades. Encendieron hogueras, pero también trazaron calles en cuadrícula. Atacaron sin piedad, pero a veces fueron las víctimas de la matanza. Encararon tormentas en barcos largos, pero también cuidaron su peinado con esmero, rodeados de peines de hueso tan delicados como una firma en piedra. En Harris y Lewis vimos el inicio, asentamientos tímidos, fragmentos de esteatita, tumbas que sugieren contacto y piezas de ajedrez que encarnan la fusión de culturas. Allí, los vikingos aparecen como recién llegados que tantean la costa, trayendo objetos, hábitos y una nueva forma de ocupar el espacio. En York descubrimos otra cara, la de urbanistas inesperados, capaces de planificar ciudades, levantar almacenes, importar ámbar báltico y monedas islámicas, y mezclar sus vidas con anglosajones en un cruce cultural que ningún rey pudo detener del todo. Oxford, en cambio, nos mostró la brutalidad pura, esqueletos de jóvenes apuñalados y quemados, víctimas de un odio que cambió los roles. Allí, los anglosajones fueron verdugos, y los vikingos, los cuerpos anónimos que la tierra aún devuelve con heridas visibles. La masacre del día de San Brices es la prueba de que la historia nunca pertenece a un solo narrador. Todos mataron, todos fueron asesinados, todos dejaron cicatrices. El tesoro del Valley of York nos llevó a otro registro, el de la economía global medieval. Allí, en una copa dorada de origen franco y en un dirham viajero desde Asia, vemos que los vikingos no eran simples depredadores. Eran comerciantes que transformaban joyas en fragmentos de plata para intercambiar, pragmáticos que podían convertir un broche en moneda sin pestañear. Ese tesoro es, en realidad, una confesión, acumulación, miedo y deseo de permanencia enterrados bajo tierra, esperando un regreso que nunca llegó. Dewdall nos habló de lo cotidiano, de lo que realmente sostiene a una sociedad. Alfileres, agujas, peines, objetos que parecen irrelevantes y que, en conjunto, revelan una industria de la vanidad, un interés por la estética y la prueba de que los vikingos no eran bárbaros desaliñados, sino personas que valoraban la presentación, la pulcritud y el detalle. La arqueología de lo pequeño, esa que rescata lo que alguien perdió sin querer, nos recuerda que la historia está hecha tanto de grandes conquistas como de descuidos minúsculos. Y en Orkney, los vikingos dejaron la firma más visible, asentamientos en acantilados imposibles, tableros de juego arrojados al basurero y runas que aún se resisten a ser descifradas. Allí no vemos saqueadores de paso, sino colonos que implantaron su cultura entera en un paisaje salvaje. Eligieron vivir donde el viento castiga porque querían ser vistos, porque el poder no es solo dominar, sino anunciar que dominas. El resultado de todo esto es un retrato mucho más complejo que el estereotipo del guerrero con hacha. Los vikingos fueron invasores y vecinos, comerciantes y víctimas, urbanistas y artesanos obsesionados con el peinado. Su huella en Gran Bretaña no es un simple capítulo de violencia, sino un proceso de integración, conflicto y legado. Y lo más irónico es que, siglos después, seguimos llevándolos en la sangre, en los topónimos, en los objetos de museo y en la forma misma en que pensamos la mezcla cultural. La arqueología nos enseña que bajo nuestros pies hay mundos esperando a ser contados. Que cada fragmento, cada hueso, cada moneda, es una voz que se niega a callar. Y que la historia, lejos de ser un relato lineal de héroes y villanos, es un terreno movedizo donde los roles cambian y las verdades se multiplican. Así que si quieres seguir explorando este tipo de historias, directas, provocadoras y reveladas por la tierra misma, no lo dudes, suscríbete a Difusión Global. Porque los vikingos ya hablaron con runas, con espadas y con peines. Ahora es nuestro turno de escucharlos en la voz de la historia que aún late bajo la superficie.